En 1998, Ringu hizo que el cine de terror japonés fuera conocido mundialmente, pero lo logró haciendo algo que inclusive a día de hoy es inusual. Dirigida por Hideo Nakata, esta película empezó una ola de largometrajes que se denominaron como J-Horror, la cual duró unos 10 años, pero que sus orígenes se remontan a mucho tiempo atrás. Los Yurei en la cultura japonesa son espíritus vengativos que no lograron cruzar al más allá y quedaron atrapados en un limbo eterno, muy probablemente porque pasaron a otra vida de forma siniestra, y Ringu los trae a la pantalla grande de una forma que nunca antes se había hecho. La depresión y la ansiedad son problemas a la orden del día en cualquier parte del mundo, pero esto es especialmente cierto en Japón debido a la presión social a la que se ven sometidos sus habitantes, y en los 90 esto no era diferente. El J-Horror literalmente les da una forma física a estos problemas, llegando hasta a mencionar algunas de estas inseguridades durante la película, pero más importante es que se las presenta a través de una historia muy contemporánea a la época, y la manera en la que se la presenta resuena con cualquier audiencia del mundo. La depresión y la ansiedad encuentran su camino al mundo real a través de una pantalla. En la época en que Ringu se estrenó, la televisión y el VHS eran las herramientas ideales para entretenerse, pasar el tiempo y alienarse de los problemas del día a día. Y esta película las utiliza de la forma más cruel posible. Transforma esos medios de escape en una fuente de terror. Esa misma cinta que antes servía para entretenerte, ahora te condena a muerte. Las condiciones necesarias para que se cumpla la maldición son explicadas en la secuencia inicial, que además también establece a la perfección cuál va a ser el tono y el ritmo general de la película. Una excelente forma de empezar un largometraje de terror es que su secuencia inicial parezca un corto por sí misma, y esto es exactamente lo que ocurre con la de Ringu. El tono de la película se establece desde el segundo 1. Un plano del mar acompañado de un siniestro sonido metálico dan lugar al título de la película, y luego se funde a la imagen de una televisión, ambos elementos que más tarde mostrarán tener cierto peso narrativo. Pasamos a dos jóvenes conversando. Lo que empieza como la típica historia de terror que se cuentan en reuniones entre amigas, resulta en que una de ellas está maldita. A partir de este momento, la secuencia es un despliegue de las habilidades de Hideo Nakata para manejar la tensión en una escena de manera impecable. La atmósfera se tensa y se destiende a su antojo. Entre que bromean, suena el teléfono y se asustan. Para su alivio resulta ser la madre, y luego se prende la televisión, que aunque se apaga, ya nos imaginamos que esta situación no tiene un final feliz. Y aunque este es el momento ideal para poner un scare jump, en su lugar se escuchan rasguños, el zumbido de la televisión, y acto seguido se muestra el rostro de la joven que se tuerce en una última mueca de horror absoluto. Esta secuencia aborda el terror sin la necesidad de sustos fáciles, y como vamos a ir viendo, refleja perfectamente al resto de la película. Con un primer vistazo a las condiciones y las consecuencias de la maldición, Ringu poco a poco nos va metiendo junto a Reiko, la protagonista, en esta historia que se presenta a sí misma como un híbrido de terror y misterio. Y esto es poco convencional, porque a pesar de ser una película de terror, se centra mucho más en la investigación, y para generar mayor interés tiene un elemento clave que cumple con este propósito: la curiosidad morbosa. Tanto en la ficción como en la realidad, el morbo genera una curiosidad muy fuerte que nos hace querer saber qué viene a continuación, y que es exactamente esa curiosidad morbosa la que lleva a la protagonista a ver la cinta maldita, y a nosotros junto a ella. Otra vez, la película muestra saber a la perfección qué teclas tocar para interpelar a la audiencia. Después de casi media hora de investigación, Reiko adquiere la maldición y se ve fugazmente al espectro, pero no se lo muestra con la intención de hacer un scare jump, sino para generar interés por ver completamente a la criatura, además de volver todavía más pesada la atmósfera. Las películas de hoy tienen que entender que lo que no se ve da más miedo, y Ringu trabaja constantemente el terror sin mostrarlo muy explícitamente. Como audiencia tenemos miedo, pero no sabemos con exactitud de qué.
El contenido de la cinta maldita, a pesar de que no tiene imágenes fuertes, son confusas, incómodas y nos transmiten la sensación de que estamos viendo algo que no deberíamos estar viendo. El granulado de la imagen y la filmación amateur hacen que parezca una grabación real. La estética naturalista es clave para la construcción del terror y la atmósfera pesada de Ringu. En el cine, el terror no se consigue únicamente por las criaturas espeluznantes, una historia retorcida o un montón de rincones oscuros. Esta historia termina siendo mucho más visceral porque no tiene los artificios estéticos de una película mainstream. Parece real de verdad y que esta maldición nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. La composición de los planos ayuda a hacer todavía más asfixiante a esta película que ya es bastante oscura y claustrofóbica. Una buena parte de los planos tienen algún objeto que tapa parte del encuadre y genera la sensación de que los personajes están encerrados. Pero lo que es una completa genialidad es el uso de encuadres cuadrados, porque a partir de que la maldición cae sobre los personajes, el uso de las líneas verticales combinado con el aspect ratio generan que los personajes se vean dentro de un cuadrado como si ellos mismos ya estuvieran dentro de una televisión. La investigación de Reiko avanza y arrastra toda esa pesadez hasta el clímax de la película. Junto a su ex marido Ryuji descubren el origen de la maldición y la macabra muerte de Sadako que desembocó en ella. Sin ningún tipo de duda, el momento en el que se meten al pozo es la parte más terrorífica de la película. La oscuridad, el lugar siniestro, su humedad y la carrera contra el tiempo hacen que este clímax sea muy intenso. Pero obviamente todo esto no es suficiente para saciar la curiosidad de la audiencia, y el director lo sabe. Cuando todo resulta ser en vano y la maldición alcanza a Ryuji, finalmente se muestra el espectro de Sadako, resultando en algunas imágenes que marcaron el inicio del J-horror. Toda la película es tensión y más tensión, pero tiene su recompensa al final, y la audiencia consigue la satisfacción de tener su curiosidad saciada al final del trayecto. Son este tipo de decisiones las que hicieron a esta película tan grande y por lo que se diferencia tanto no solamente de las películas de terror de su época, pero también de la gran mayoría de la actualidad. La construcción de una atmósfera terrorífica resulta ser mucho más efectiva que los scare jumps. Esto, combinado con la temática que resonó en audiencias de todo el mundo, resultó tanto en la ola de películas japonesas que formaron este subgénero, como la ola de remakes de Hollywood, pero que no lograron entender las sutilezas que la hicieron única. Y aunque ya no se hagan más películas de este estilo, su corta pero intensa travesía hizo que el subgénero tenga seguidores por todo el mundo hasta el día de hoy. Y para el próximo capítulo de cine japonés, cambiamos a otro tipo de criatura y entramos al gigantesco mundo del Kaiju Eiga.